vamos a comenzar con esta primera sesión de nuestro módulo de ministerios desde la Sagrada Escritura. Vamos a ver los fundamentos bíblicos desde la revelación para hablar de la existencia de los ministerios en la iglesia y también de la vivencia de ese ministerio, de esos ministerios. ¿Qué es lo que significa ser ministro o vivir un ministerio dentro de la comunidad eclesial? Bien, primero que nada, recordar que cuando hablamos de alguna realidad eclesial, cuando hablamos de realidades de nuestra fe, cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, de los sacramentos, por ejemplo, también de la evangelización, etc. Todas las realidades de nuestra fe tienen que tomar como punto de partida lo que llamamos el depósito de la fe. El depósito de la fe que se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. Esta consideración es importante porque podemos perdernos al momento de reflexionar más en un contexto como el nuestro, pues de tanta pluralidad, de tanta diversidad eclesial. Pensemos simplemente en cómo las comunidades parroquiales, cómo las realidades pastorales de una arquidiócesis como la nuestra, como la de Monterrey, nos presenta pues tanta pluralidad, tanta diversidad. ¿Cómo lograr encontrar los núcleos fundamentales, lo esencial de, por ejemplo, los ministerios laicales? El ministerio del lectorado, el ministerio del acolitado, el ministerio de la comunión, del servicio, de la caridad. Bueno, en esta realidad podemos perdernos pensando que es simplemente la diversidad, esta realidad plural, la que nos va a dictar el camino, la que nos va a mostrar el horizonte. Y no es así. Es la palabra de Dios, es la tradición, es el depósito de nuestra fe. Por eso, toda reflexión sobre los ministerios laicales tiene que partir de la palabra de Dios, del depósito de la fe. Porque podríamos entonces extraviarnos en situaciones pues que son particulares, específicas, sí, que pueden ayudarnos a ver cómo encarnar el ministerio, cómo vivirlo concretamente en esta realidad, pero que nos podrían alejar de la esencia, de lo fundamental. Bien, el propósito entonces de este módulo general de fundamentos bíblicos es eso, tomar un punto de partida en la revelación, en la palabra de Dios. Toda teoría, toda práctica de la iglesia tiene que estar bien apoyada en el depósito de la fe. Teoría y praxis del ministerio y de los ministerios desde la Sagrada Escritura. Así podríamos nosotros llamarle a este módulo. En esta primera sesión vamos a comenzar con un testimonio muy concreto. A lo mejor al hablar de palabra de Dios podrían ustedes pensar que estamos ya refiriéndonos al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y sí, en algún momento vamos a hacer este recorrido del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero en esta primera sesión quisiera comenzar con un testimonio muy concreto. Quisiera comenzar con el testimonio de Pablo. Concretamente, la vivencia que Pablo tiene de su ministerio apostólico. Pablo se llama a sí mismo ministro de Dios. Pablo habla de su ministerio en medio de las comunidades. Pablo tiene una reflexión así muy clara, muy transparente en las cartas de cómo entiende ese ministerio y cómo lo vive sobre todo. Vamos a tomar el caso
de la segunda carta a los Corintios. Y quiero empezar así, focalizando la segunda carta a los Corintios para tratar de unificar la perspectiva. Cuando hablamos de los fundamentos bíblicos de alguna realidad eclesial, de alguna realidad de nuestra fe, podemos dispersarnos. Acuérdense que nada más el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Son 27 libros del Nuevo Testamento y ya desde ahí podríamos nosotros perdernos en los evangelios, en las cartas, y no. Es bueno tener una visión primero compacta, una visión así densa, condensada, que nos permita después, ahora sí, ampliar el horizonte. Esta experiencia de Pablo nos va a después permitir observar la pluralidad del Nuevo Testamento. Como decíamos al principio, ver lo esencial nos ayuda a vivir en esa pluralidad que siempre ha sido la iglesia a lo largo de los siglos, en realidades, contextos, personas y situaciones. Es por eso que me voy a focalizar al principio en esta segunda carta a los Corintios y voy a tratar de responder ya desde ahora, aunque sería propiamente la conclusión de la materia, en este caso desde la Biblia, responder qué es un ministerio, cuál es la vivencia de los ministerios dentro de la iglesia desde la palabra de Dios. Aunque esa tendría que ser la conclusión, ya desde ahorita quiero poner, como quien dice, el horizonte. Quiero poner ya la meta para después hacer el recorrido. Creo que es saludable porque nos va a permitir ya desde esta primera sesión no perdernos. Nos va a permitir ver la cumbre y ahora sí emprender el camino. Esto también nos va a ayudar a confirmar algunas verdades que van a estar diseminadas en la Sagrada Escritura. Van a estar ya anunciadas desde el Antiguo Testamento y en Cristo se van a cumplir, se van a realizar. Verdades que Pablo tiene muy claras acerca de su propio ministerio. Bien, segunda carta a los Corintios. ¿Por qué esta carta? ¿Por qué decimos que la segunda carta a los Corintios es un testimonio privilegiado del ministerio, de la vivencia del ministerio en la iglesia y de la comprensión del significado de los ministerios en la iglesia? Veamos bien. La segunda carta a los Corintios es una carta que tiene una ocasión y una situación muy concreta que van a hacer que Pablo se concentre en esta cuestión de su ministerio en medio de los corintios. La realidad que Pablo está enfrentando es la de una especie de tensión entre la comunidad cristiana de Corinto y el trabajo ministerial, el trabajo pastoral que él realizó en medio de la comunidad. Han llegado a la comunidad de Corinto algunos otros ministros, han llegado algunos otros evangelizadores, han llegado algunos otros hermanos que sirven en medio de la comunidad, y eso ha creado alguna serie de malentendidos, alguna serie también de dimes y diretes, de chismes en medio de la comunidad que han llegado a oídos de Pablo. En esta carta Pablo va a mostrar cómo fue que vivió su ministerio en medio de los corintios, cómo lo entiende y también cuál es el marco de referencia desde el cual él vive su ministerio. Esta carta a los Corintios, evidentemente, no trata solamente de esto.
estamos hablando de una sección de la carta. Concretamente, estamos hablando del capítulo 2. Ahí empieza lo que es esta reflexión de Pablo sobre el ministerio, sobre su ministerio, y se extiende hasta el capítulo 7. Algunos biblistas, algunos estudiosos le han llamado a esta la carta del ministerio. La carta del ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque ahí Pablo va a abundar en este tema. Vamos a comenzar con los conceptos. ¿Cómo sabemos que este es un tema privilegiado de esta sección de esta carta a los Corintios? Bueno, lo sabemos simplemente por la repetición. La repetición de una palabra griega, que nuestras Biblias al español traducen, en la gran mayoría de las versiones al español, traducen por la palabra ministerio. Sin embargo, la palabra griega que encontramos ahí en el texto de la carta es la palabra diaconía. Que muy bien podría haberse traducido así, literalmente, transliterarla al español como se encuentra en griego. Esta palabra diaconía es la palabra de donde se deriva también este otro concepto conocido por nosotros, que es diáconos, diácono, que puede traducirse como ministro también, ministro o como servidor, porque ambos conceptos, diaconía y diáconos, tienen en el fondo un verbo que es el verbo diaconeo, que significa servir. Ya desde aquí encontramos una peculiaridad que pues tenemos que detenernos un poquito en ella. Porque cuando tú escuchas la palabra ministro o utilizas la palabra ministerio, yo te aseguro que lo primero que te pasa por la mente no es la palabra servicio, ni la palabra siervo o la palabra servidor. Y qué curioso, qué interesante también, porque ese es el concepto griego que está detrás de la palabra ministro, ministerio. Detrás de estas dos palabras está el servicio. Cuando nosotros escuchamos ministerio, ministro, pensamos en cargos. Ah, tengo un cargo, tengo un título, tengo, pues, en el mejor de los casos, tengo un encargo que me hicieron. Me dieron este trabajo, esta misión pastoral. Pero esto, hermanos, pues nos aleja de la raíz del concepto. La raíz del concepto es el servicio. No son los cargos, no son los títulos, no son los puestos. Y tristemente, el concepto en español, ministro, ministerio, nos puede llevar por un camino equivocado. ¿De dónde vino esta traducción? Esta traducción, obviamente, como muchas que llegan a nuestra lengua española, provienen de este paso del griego al latín al español. Hay una palabra en latín que sirvió para traducir este concepto, que es la palabra ministrare. Ministrare. Ministrare, ahí viene, se nota obviamente la raíz, ministrare, ministro, ministerio, significa en latín servir. De aquí, por ejemplo, podríamos nosotros
ubicar una palabra que seguimos utilizando en español, la palabra administrar. Cuando tú administras algo, estás haciendo algo en favor de alguien concreto. Yo administro para ti esto, es un servicio hacia alguien concreto. Tristemente van perdiéndose estas raíces de las palabras y pensamos simplemente en un trabajo de oficina, por ejemplo. Administrar, administración como un trabajo de escritorio, cuando en el fondo se habla de un servicio. Bueno, en esta segunda carta a los Corintios, cada que Pablo haga referencia a su ministerio, cuando se llame a sí mismo ministro de la nueva alianza, cuando se llame ministro de Dios, cuando hable del ministerio de la reconciliación, del ministerio de la salvación, va a utilizar siempre estos conceptos. La diaconía, el diácono, el servidor. Aquí entonces encontramos un primer punto sobre el que hay que dejar muy claro el concepto. No es que se opongan, no son cosas diversas. Todo ministerio dentro de la iglesia es un servicio. Todo ministro dentro de la iglesia es un servidor. Punto. Es una verdad fundamental que simplemente desde el punto de vista de los conceptos y de los términos tenemos que tener claro. No es un cargo, no es un puesto, no es una función, es un servicio. Bueno, en la tarea van a darse cuenta que cada sesión tiene esto, tiene un pequeño video, una pequeña clase, va a tener una hoja de trabajo, van ustedes a encontrar todas las veces que se repite este concepto. Las citas concretas la tienen ahí en su hoja de trabajo, donde aparece el esquema de la clase y aparecen las citas. Esta repetición del concepto es lo que lleva a que se diga, esta es la carta del ministerio. Porque aquí Pablo, vamos a decir que se vuelca, se desahoga para mostrarnos su comprensión de esto. Vamos a dar un paso. Vamos a dar un paso, ¿por qué? Porque el uso que Pablo hace de este concepto es un uso muy particular. Es un uso que, pues, nos muestra lo que ahí en su esquema de clase pueden ver como dos niveles. Pablo utiliza el concepto en dos niveles. ¿Cuáles son? ¿Cómo los distinguimos? Es muy sencillo. Es muy sencillo porque de hecho cuando uno lee este texto, una de sus tareas va a ser leer este texto concreto, encuentra expresiones que pues lo sacuden. Porque, por ejemplo, Pablo habla de un ministerio de muerte. Ah, caray. Un ministerio de muerte. Un ministerio de condenación. Eso, ah, caray, dices, ¿de qué estás hablando aquí, Pablo? Porque yo pienso en ministerio y pienso pues en esto, un cargo, una función, una misión, pero aquí la muerte tiene un ministerio, la condenación tiene un ministerio, hablará del ministerio de la muerte, del ministerio de la condenación, pero también Pablo, viceversa, va a hablar del ministerio de la reconciliación. Del ministerio de la justificación. ¿Se dan cuenta cómo es lo opuesto? Pablo va a decir, hay un ministerio de muerte, de condenación.
hay un ministerio de salvación, hay un ministerio de justificación, de reconciliación. Bueno, este es el primer nivel en el que Pablo entiende el concepto de ministerio. Es el primer nivel y es el nivel fundamental. Es el nivel de base. Ojo, aquí Pablo todavía no habla de sí mismo. Todavía no habla de su ministerio. Ese va a ser el segundo nivel. Pablo va a hablar de ser ministros de la nueva alianza. Pablo va a hablar también de ser ministros de Dios. Estos conceptos nos muestran que Pablo ya está hablando de sí mismo. Pablo ya está hablando de esa vivencia, ese ejercicio de su servicio. Ojo, no olvidemos el concepto base de ese servicio que vivió en medio de la comunidad de Corinto. Pero antes de llegar a este segundo nivel, Pablo ya habló del ministerio de la muerte, de la condenación y del ministerio de la justificación. ¿En qué consiste este primer nivel? Este nivel es necesario clarificarlo muy bien porque, como dijimos, es la base del segundo. Este podríamos llamarlo un nivel amplio, un nivel global. Este nivel amplio y global se inserta, atención, en el proyecto de salvación de Dios, en el proyecto de Dios. Fíjense entonces lo que estamos queriendo decir, que también Dios tiene un ministerio para con nosotros, para con la humanidad. El ministerio de la justificación, de la salvación. Hay un servicio que Dios realiza en favor de nosotros. El servicio de la salvación, de la purificación de nuestros pecados, el servicio de la redención y de la salvación. Este es el nivel amplio, global, que Pablo va a recordar en esta carta del ministerio. Pablo va a decir que él está al servicio de ese ministerio, que está al servicio de ese ministerio de salvación y de reconciliación que es de Dios. En este primer nivel, hermanos, el sujeto, el punto de referencia es Dios. Y por eso, cuando nos salimos de este horizonte, de este ministerio de justificación y salvación, estamos trabajando para el contrario. Pablo va a decir, se puede transformar en un ministerio de muerte. Se puede transformar en un ministerio de condenación. En lugar de ser el de la salvación, va a ser el de la condenación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, lo vamos a ir viendo. Pablo va a poner esta dialéctica, va a poner esta tensión. Evidentemente Dios, como dice en esa otra carta, quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. El proyecto de Dios es un proyecto salvífico, de salvación, de redención, de reconciliación. Él nos ha querido reconciliar con Él, dirá Pablo. Pero nosotros podemos desubicarnos de este horizonte. Y entonces, en lugar de ir por el camino de la vida, ir por el camino de la muerte. El ministro, en el momento de vivir su ministerio, puede no estar trabajando para la reconciliación, no estar trabajando para la reconciliación. Este ministerio es una verdad
de fondo que no debemos olvidar, como aparece ahí en el esquema de la clase, este ministerio tiene que estar al servicio de este proyecto. Este segundo nivel tiene que estar al servicio del primero. Este ministerio que es, ahora sí, la labor, la misión, el trabajo apostólico, pastoral, que lleva Pablo en medio de los corintios, tiene que estar al servicio de este ministerio de vida, de salvación, que Dios tiene para con su pueblo, para con su iglesia. Si el ministro no lo comprende de esta manera, no lo vive desde este horizonte, puede estar jalando para el lado contrario. ¿Cómo es posible? Vamos al siguiente paso. Vamos a el siguiente uso. Ya vimos estos dos niveles en los que aparece la palabra ministerio dentro de esta carta del ministerio en la segunda a Corintios. Ahora vamos a ver otro uso que da Pablo a este concepto. Este uso que vamos a ver ahora se ubica dentro del segundo nivel. Es decir, se ubica dentro de la experiencia personal de Pablo. Pablo, ahora sí, comprendiéndose como ministro de la nueva alianza, comprendiéndose como ministro de Dios, va a hacer una serie de comentarios a propósito de ese ministerio. Voy a concentrarme en dos textos clave que se ubican dentro de este segundo nivel. Vamos a hacer una especie de síntesis. El primer nivel es el nivel del proyecto de Dios. El segundo nivel en el que Pablo lo utiliza es el nivel de su experiencia personal, es decir, ya su propia vivencia del ministerio. Dentro de este segundo nivel, Pablo nos va a decir dos claves fundamentales que no debemos de perder de vista para vivir este ministerio, esta experiencia personal dentro del proyecto de Dios. Acuérdense que dijimos que podíamos desviarnos. Existe un ministerio para la muerte, para la condenación. ¿Dónde está la clave para vivirlo dentro del proyecto de Dios? Bueno, los dos textos clave son 4:1, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice Pablo en estos dos textos? ¿Cuál es la verdad que está de fondo en la experiencia de Pablo? En 4:1 dice algo que pues ubica al ministro y al ministerio. Dice Pablo, tenemos este ministerio por la misericordia de Dios. Este ministerio lo tenemos por la misericordia de Dios. Fíjense cómo esta experiencia personal Pablo la entiende dentro de este horizonte del proyecto de Dios y lo entiende como un acto de misericordia. Atención, no es una conquista, no es un título que te sacaste, no es un logro, es una gracia, es un don, más aún, es un acto de misericordia. Es decir, es algo que recibiste no por méritos personales, no porque digas yo me lo merezco, ahora me lo das. Ahora pues me toca recibir esto, porque ya me lo gané.
lo conquisté. Si es obra de misericordia, entonces es acto de amor, de donación, es don gratuito de parte de Dios. Fíjense cómo entonces Pablo va a vivir este ministerio siempre con esa conciencia de el don y de la gracia, de la misericordia. Casi Dios, movido de compasión y de misericordia, nos otorgó este servicio. Poder servir a su pueblo. Poder servir a su pueblo es un don. Poder servir a su pueblo es un regalo de Él. No es por lo tanto una medalla que yo me cuelgo. No es por lo tanto algo de lo que yo pueda presumir. Vámonos al contrario. Si yo presumiera, si yo lo viera como conquista y como mérito, me saldría de este proyecto. Y entonces se transformaría ahora sí en un ministerio de condenación, de muerte, para mí y también para aquellos a los que digo que estoy sirviendo. Bien, el segundo texto, más así, sutil, podríamos llamar, es el de 6:3. Pablo, y esto nos va a hacer conectarnos con lo que decíamos al principio de la ocasión y de la situación de la carta, Pablo dice: por esto no damos ocasión para que el ministerio sea criticado. Ándale. No damos ocasión para que el ministerio sea criticado. Pablo está, dijimos, viviendo una situación muy particular en su relación con la comunidad cristiana de Corinto. Pablo ya pasó por ahí. Pablo ya sirvió a esa comunidad, ya predicó la palabra, ya anunció el evangelio, ya vivió en medio de los corintios y ahora se encuentra en otro lugar. Dijimos que habían llegado otros misioneros, llegaron otros ministros a esta comunidad y empezó a haber un conflicto. Un conflicto en el que Pablo salió criticado. El ministerio de Pablo salió criticado. Por eso, dice aquí, no damos ocasión para que el ministerio sea criticado. ¿Cuál es la situación de fondo? ¿Cuál fue la raíz de esa crítica? Eso lo vamos a ver. Pero lo que me interesa subrayar ahorita es esta vivencia que Pablo tiene del ministerio, esta comprensión. Ya dijimos que lo entiende como don de Dios, como acto de misericordia de Dios, no como mérito personal. Vean ahora lo que está diciendo. Pablo está diciendo: este ministerio es más que yo mismo. Lo importante es que este servicio se realice, que este servicio no sea criticado. Ojo, porque el que está siendo criticado es Pablo. Es Pablo el que está recibiendo esas críticas de estos nuevos misioneros. Pero Pablo con esto nos muestra que si tú comprendes que el ministerio es un don de Dios, no es un título personal ni un mérito personal, entonces todo tu esfuerzo, toda tu dedicación debe de estar para que el ministerio pueda realizarse dentro de este proyecto de Dios. Es decir, el ministro tiene que ser consciente de que está al servicio de algo que es más grande que él, algo que lo trasciende y que es ese proyecto de Dios, porque de él viene ese ministerio. Pablo entonces va a cuidar que su estilo de vida, que su forma de vida, que su comportamiento sea un comportamiento que pueda
favorecer al ministerio. De ahí, hermanos, vean lo importante que es que el ministro, la ministra, la persona que vive un ministerio sea consciente de que su forma de vida, su persona, tiene que favorecer, tiene que estar en esta conciencia de que el ministerio pueda realizarse en favor del pueblo de Dios sin causar escándalo, sin causar división, sin causar esa oposición. La situación que Pablo vive es una situación delicada. Por eso va a ser necesario que ustedes lean esta carta del ministerio y nosotros sigamos profundizando en esta comprensión. Por ahora nos vamos a detener en este punto para después continuar en esa espiritualidad, esa comprensión que Pablo tiene de su propio ministerio en favor de los corintios, viviéndolo desde este, pues, doble principio, de esta doble clave: es don de Dios y la persona tiene que estar al servicio de ese don y acomodar su vida, ajustar su vida para que ese ministerio pueda realizarse en favor de la salvación de la comunidad cristiana.